¿Qué sabemos del tiempo? A veces se siente que en esta era de la velocidad todo se acelera. Siempre tenemos prisa, se nos hace tarde, no tenemos tiempo e intentamos detenerlo. Pero al mismo tiempo continúa su eterno viaje del pasado al futuro. En cuanto una persona se dio cuenta que podía medir el tiempo, inventó el reloj. Relojes solares, de arena, de cuarzo, mecánicos, electrónicos, de bolsillo, en la pared. Helo aquí, por casi 200 años, este reloj ha medido calmadamente el paso del tiempo. Segundo a segundo, 60 minutos por hora, 24 horas al día, los 365 días. Pero ¿saben? El reloj es tal vez una de las más extrañas invenciones humanas, porque mide lo que es imposible de ver, imposible de imaginar, e incluso imposible de entender. Así nacen las historias que contienen ficción y realidad. Historias que ya antes han escuchado. Personas que ven el futuro. Aparatos que alentan el paso del tiempo. Y una máquina que puede hacer posible que el hombre viaje en el tiempo. Estas fantasías científicas distraen la atención de la realidad. Nos impiden discernir las verdades y la obviedad de los hechos. Hechos de los que estamos seguros nunca antes han escuchado. La ilusión del tiempo. Pura ciencia. Sabía de antemano que esa conversación sería difícil, incluso cuando Müller me recibió con una sonrisa. Hace un par de días llegó una carta de Königsberg. Es de su ex estudiante y mi amigo, Hermann von Helmholtz. Determinó la tasa de propagación de los impulsos nerviosos. Un descubrimiento increíble. ¿No es así, maestro?, le dije tímidamente al entregar los papeles a Müller. Por su expresión era claro que no concordaba conmigo. «Patrañas», susurró entre dientes. «Dice que la velocidad de la propagación de los pulsos musculares de una rana es de 26.5 metros por segundo. Pero, ¿dónde está la evidencia? Todos sabemos que la velocidad es mucho más alta, es mayor a la velocidad de la luz». Por respeto a su exalumno von Helmholtz, Müller leyó hasta el final y concluyó: «El texto carece de ejemplos, es vago y solo es adecuado para encontrar un método que sí funcione». Después nos despedimos, el maestro regresó a su investigación y yo a escribirle una respuesta a Helmholtz diciendo que su descubrimiento estaba adelantado a su tiempo. El gran físico alemán, Émile Dubois-Reymond, escribió una respuesta estridente a su amigo Hermann von Helmholtz, quien después tuvo éxito. Escribo esto con gran orgullo y tristeza, ya que soy la única persona en Berlín que aprecia tu trabajo. La razón era clara. Su maestro, el anatomista alemán Peter Müller, como muchos de sus contemporáneos, era un empedernido vitalista. Creía que el proceso en un organismo vivo ocurre a la velocidad de la luz y dependían de cierta vitalidad que era imposible de explicar. Pero pronto el sentido común ganó. 2 meses después, von Helmholtz hizo un nuevo y más detallado reporte. Lo envió a Müller y finalmente obtuvo su reconocimiento. A pesar del uso de equipo primitivo, al menos para la modernidad, las mediciones de von Helmholtz fueron muy precisas. Hoy se ha comprobado. La velocidad máxima de la mayoría de los impulsos nerviosos del cuerpo humano es de 111 metros por segundo, o casi 400 kilómetros por hora, 2 veces más la velocidad de los go-karts profesionales. Y claro, esto no se compara con la velocidad de la luz. Al saber la velocidad de propagación de los impulsos nerviosos, podemos calcular el retraso con el que estos llegan al cerebro. Por ejemplo, si toco la punta de mi nariz, el impulso llegará casi de inmediato. La distancia es corta, 10 centímetros. Pero esto es lo interesante. Si toco mi nariz y mi dedo del pie al mismo tiempo, aún se sentirá que los toques son simultáneos, a pesar de que toma más tiempo el impulso del dedo del pie en llegar al cerebro. Veámoslo de nuevo. Cuando nos tocamos la nariz y el dedo del pie, activamos 2 impulsos nerviosos que deben informar al cerebro sobre estos toques. Como estos ocurrieron simultáneamente, los impulsos se producen al mismo tiempo, pero sus distancias son diferentes.
Un impulso comienza antes de la línea de meta y el otro debe recorrer un largo camino a través del cuerpo. Salen al mismo tiempo y con la misma velocidad. Así que el segundo llegará mucho más tarde que el primero. Y si estos dos impulsos llegan a la meta o al cerebro en diferentes momentos, ¿por qué el cerebro interpreta que estos impulsos comenzaron simultáneamente? Es una gran pregunta. Y esta es la respuesta. Esto es lo que sucede en realidad. El cerebro nunca llega a conclusiones apresuradas y retrasa el primer impulso antes de llegar a la meta, de modo que otros impulsos de regiones más remotas del cuerpo pueden ponerse al día. Está esperando silenciosamente otros impulsos para que todos lleguen simultáneamente. El profesor de la Universidad de Stanford, David Eagleman, dijo que antes de hacer cualquier cosa, nuestro cerebro espera 80 milisegundos para avisarnos sobre ello. Esto es aproximado y depende de la altura o de la distancia de las áreas más remotas de nuestro cuerpo, del cerebro que está aquí, hasta los pies. Y escuchen, sé que parece que 80 milisegundos son insignificantes, pero quiere decir que todos vivimos en el pasado. El colega de Eagleman, el neurocientífico Ryota Kanai, nos ofrece otro ilustrativo ejemplo para explicar este complicado efecto. Comparemos la información obtenida de los ojos con la de los oídos. Esta última se procesa más rápido. Las reacciones auditivas son más veloces, pero no notamos el desajuste entre imagen y sonido. Así que obviamente hay un mecanismo de calibración. Bien, entonces, ¿qué significa la palabra ahora? Sí, es una pregunta interesante. Creo que cada momento tiene cierta profundidad. Es decir, literalmente no es un momento, sino un cierto periodo. Se cree que es menos de un décimo de segundo. Y todos los eventos que ocurren en este intervalo son procesados por el cerebro como un solo evento. Y debido a esta función cerebral, vemos al mundo como un lugar estático y nítido, a pesar de que nuestros ojos siempre se están moviendo. Digamos que quiero tomar una foto de la ciudad con la cámara de mi teléfono. ¿Ya vieron? No todo entra en la pantalla, así que tenemos que hacer este movimiento. Veamos qué sucede. No nos damos cuenta, pero los ojos realizan constantemente los mismos movimientos caóticos, intentando ver toda la imagen. Se mueven alrededor de 4 veces por segundo. Estos movimientos coordinados y simultáneos se llaman sacádicos y no son visibles para nosotros. Esto es lo que sucede. Aquí el cerebro es como un programa de edición de video. Claro, el ejemplo no es muy adecuado, pero el cerebro sí corta las partes borrosas. Son los fragmentos de cuando los ojos se mueven de una parte a la otra. Es decir, lo que vimos es ya un video procesado. A veces, todas estas características de nuestra visión distorsionan la realidad. Una de estas distorsiones ocurre cuando miramos un reloj con una manecilla de segundos. Se llama la ilusión del reloj detenido. A veces cuando tornas la vista a la segunda manecilla, parece que está quieta, antes de hacer otro movimiento, como si el tiempo se detuviera una fracción de segundo. A este efecto se le llama cronostasis, la sensación de que el movimiento del segundero ocurre con un pequeño retraso. Pero esto solo sucede si miras fijamente la cara del reloj, mientras el segundero sigue avanzando. Resulta que nuestro cerebro no solo elimina los fragmentos borrosos, esos que resultan del movimiento de los ojos, no. Es un poco más complicado. De hecho, el cerebro reemplaza esos cuadros defectuosos con la imagen que los ojos ven inmediatamente después. En otras palabras, refina la fotografía. Este proceso se llama enmascaramiento sacádico. Los cuadros borrosos, resultado del movimiento ocular, son removidos y reemplazados con el primer cuadro más o menos nítido, el cual resulta ser la imagen que los ojos enfocan después de moverse. Por lo tanto, si miran un reloj en el mismo instante en que la manecilla de segundos se mueve, es decir, el segundero, nunca verán este movimiento. Es una ley.
Estos cuadros están borrosos, y el cerebro los reemplaza con aquellos que los ojos ven inmediatamente después de moverse la imagen del segundero estático. Es por eso que sienten que antes de que avance la manecilla ha pasado más de un segundo, porque les faltan cuadros. Por cierto, es la misma razón por la que nunca verán el movimiento de sus ojos en un espejo. Pero hay mucho más cuando se trata de la percepción del tiempo. Muchos casos no solo dependen de los procesos del cerebro, sino de las emociones. Por ejemplo, si no les agradan las obras de arte abstracto, media hora de visita en la galería parecerá una eternidad. Pero si son fanáticos de las pinturas y esculturas abstractas, pueden pasar horas en el museo, sin darse cuenta y sin que les pese. Será un deleite estar ahí. Pero existen efectos más complejos. Por ejemplo, el efecto de la maravilla. Probablemente hayan notado que cuanto más viejos se hacen, más rápido pasa el tiempo. Cuando eres joven, todo es nuevo, todo es inusual, interesante y entretenido. El cerebro recibe, procesa y recuerda constantemente nueva información. Por eso la vida parece tan emocionante. Cada día está lleno de nuevos eventos que se almacenan en la memoria. Pero a medida que envejecemos, más cosas sabemos y las nuevas imágenes se parecen a las anteriores. Con los años, es cada vez más difícil sorprendernos, lo que significa que lo que deseamos recordar es cada vez menos importante. Una de las teorías sobre la percepción psicológica del tiempo sugiere el siguiente concepto. Cuando tenemos un año, lo hemos representado con un cuadro, este año es el 100% de nuestras vidas. Cuando tenemos 2 años, cada año es el 50%. Es decir, el segundo año se va al doble de rápido. El tercero es 3 veces más rápido. El cuarto, 4 veces, y así. Entonces, cuando tengamos 80 años, ¿40 será el punto medio de la vida? No. Eso estaría en algún lugar aquí. Imaginen lo insignificante que sería para nosotros un año calendárico si viviéramos por siglos. De ahí que la percepción del tiempo fluye de manera diferente para cada observador. Y a principios del siglo pasado, este axioma se convirtió en teorema. Era solo una entrevista más. Nada importante. El nombre del joven era Albert y estaba muy nervioso al presentarse ante mí. Y no era de extrañar, el puesto era muy prestigiado para su edad. En el documento se informaba que Albert era solo un maestro, pero pretendía ser un técnico experto en 3er grado de la Oficina Federal de Propiedad Intelectual, quien venía con un salario de 3.500 francos anuales. No todos los profesores podían presumir de un salario así, y mucho menos un maestro. Sin embargo, Albert causó una buena impresión. Era educado, hablaba 2 idiomas, alemán y francés, estaba aprendiendo inglés, y mostraba interés por la física teórica. Pero para nosotros era más importante la práctica, así que después de la entrevista oral, me apresuré a pasar a la segunda parte de la evaluación. Le mostré las más recientes solicitudes de patente e invité a Albert a que diera su opinión experta. Había algunos vacíos en su conocimiento técnico. El chico claramente no era ingeniero, pero mi amigo Marcel Grossman respondía por él. Su hijo y Albert asistían a la misma escuela y eso le daba mucho valor. Contraté al chico con una sola condición. Tenía que mejorar sus habilidades técnicas y ya era parte del equipo. El joven Albert trabajó 7 años bajo la supervisión de Frederick Haller en la Oficina de Propiedad Intelectual de Suiza. A principios del siglo XX, este era el lugar donde se congregaron las patentes más innovadoras de Europa. Y la mayoría de las veces eran nuevos diseños mecánicos de reloj. El problema de medir el tiempo en el cambio del siglo era agudo. Entonces, un segundo ni siquiera tenía una definición precisa. Solo después de la invención del reloj atómico, este intervalo se asoció con periodos de oscilación del átomo de cesio. Por lo tanto, a principios del siglo XX, los intentos interminables de crear el cronómetro perfecto llevaron al oficial de patentes, Albert Einstein, a una idea simple pero revolucionaria. El tiempo, ante todo, es un concepto relativo.
La mayoría de los intentos por explicar la teoría de la relatividad a un oyente no preparado terminan en fracaso. Pero vamos a intentarlo. Así que, si desean probar nuestra explicación, observen y escuchen con mucha atención. Actualmente, me muevo en línea recta a una velocidad de 50 centímetros por segundo. Justo sobre mi cabeza, con la misma velocidad y en la misma dirección, se mueve el retrato de Albert Einstein. La distancia entre él y yo es de 2 metros. En algún punto mandaré una señal al retrato, un haz de luz. Su velocidad de hecho es la velocidad de la luz, la cual es 3.000 kilómetros por segundo. Obviamente el haz llegará al objetivo casi de inmediato, moviéndose a lo largo de una trayectoria casi perpendicular a la Tierra. Y ahora cambiaremos las condiciones. La suposición principal de Einstein, en la que basó toda su teoría, es la constancia de la velocidad de la luz. 299.792 kilómetros por segundo es la velocidad máxima a la que cualquiera puede moverse. Esta cifra es, por supuesto, bastante elevada, así que para realizar un experimento científico, vamos a frenarlo un poco. Por ejemplo, lo haremos a 1 metro por segundo. Es decir, ahora la luz se moverá de esta forma. Casi parece una escena de película. Y este es el nuevo máximo. Ahora, en este mundo increíblemente lento, me muevo como antes, en la misma trayectoria. Hay un retrato de Einstein volando sobre mi cabeza a la misma velocidad y le envío nuevamente una señal luminosa. Pero esta vez, su velocidad ya no es de 300.000 kilómetros por segundo, sino como acordamos, 1 metro por segundo. ¿Cómo determinamos el tiempo que tarda en llegar la señal hasta el retrato de Einstein? Bueno, la fórmula es sencilla. El tiempo es igual a la distancia dividida por la velocidad. La distancia es de 2 metros. La velocidad, 1 metro por segundo. Así que el tiempo es de 2 segundos. Parece estar correcto, pero esto es cierto solo para mí. Si lo miras de fuera, todo es diferente. El observador externo, hoy nuestro camarógrafo, ve una imagen completamente distinta. Desde su perspectiva, el haz no se mueve perpendicularmente al suelo, sino en diagonal, porque el retrato de Einstein y yo nos movemos casi tan rápido como la luz, lo que significa que el haz viaja a una distancia mayor. Esta distancia se puede calcular fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras. Las trayectorias de movimiento forman un triángulo, y el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados adyacentes. Entonces, en este caso, el haz cubre una distancia de 2.24 metros. Bien, ahora volvamos a nuestra fórmula. Como dijimos, la velocidad de la luz es constante en este caso, 1 metro por segundo, y si la distancia ha cambiado, ahora es de 2.24 metros. La velocidad se mantiene igual, entonces el tiempo debe haber cambiado. Esta vez el tiempo será igual a 2.24 segundos para el camarógrafo. Y este nuevo tiempo es un poco más que para mí. Por lo tanto, mientras que para Einstein y para mí el tiempo parecía disminuir, para el camarógrafo era 1/4 de segundo más. Veámoslo de nuevo. Este efecto de la dilatación relativa del tiempo puede observarse solo a velocidades ultra altas que son cercanas a la velocidad de la luz. Sin embargo, como resultado, el tiempo depende no solo de la velocidad, sino también de la gravedad. Este efecto también fue descrito por Einstein. Cuanto mayor es la gravedad, o más cerca estás de cualquier objeto masivo, ya sea un planeta o alguna estrella, más lento será el tiempo. La primera vez que se comprobó el supuesto teórico de Einstein fue después de su muerte. En 1971, Joseph Haffel y Richard Keating volaron alrededor del mundo 2 veces con relojes atómicos y luego los compararon con el mismo reloj que durante ese tiempo había estado en el territorio del observatorio naval. Los relojes que estaban en el espacio se alentaron y llegaron retrasados por 50.000 millonésimas de segundo. Un pequeño número para un hombre, pero muy grande para la humanidad. Los astronautas sienten el mismo efecto en la estación espacial. Primero, se mueven a una velocidad de 27.500 kilómetros por hora y segundo, a una altitud de 400 kilómetros sobre el nivel del mar.
La gravedad es 11% más débil, pero volar a la estación no es el secreto para aumentar su vida sobre los que nos quedamos en tierra. Para ganar un segundo, tendría que pasar aproximadamente un siglo en la estación. Los beneficios de estos efectos son discretos, pero increíbles. Cualquier persona que, por ejemplo, use un GPS en su automóvil puede notarlos. La cuestión es que los GPS utilizan un reloj atómico que posee una velocidad diferente. Esto porque es menor a la fuerza gravitacional. Por lo tanto, necesitan ser corregidos manualmente. Si falta este paso, aunque sea una vez, entonces el navegador GPS nos dirá que gire 9 metros antes de lo necesario. 2 días de ajuste y el error será de más de 18 metros. Y si el reloj no se ajusta por periodos más largos, entonces el error aumentará exponencialmente. Y la verdad, sería algo muy frustrante para todos. Sin embargo, hoy en día el reloj atómico es una antigüedad. Y este es el futuro. El reloj atómico óptico en el Instituto de Física Lebedev en Moscú. Su director, Nikolai Kolashevsky, es una de las pocas personas en nuestro planeta que puede responder a la pregunta más popular del mundo con precisión. ¿Qué hora es? Este moderno reloj óptico ha alcanzado una precisión de 18 puntos decimales, y si lo levanto tan solo 1 centímetro, puedo verla. Ve la dilatación gravitacional del tiempo. Sí, la dilatación gravitacional del tiempo. Esta es una nueva era llamada geodesia relativista. Es cuando la altitud sobre el mar no está determinada por un nivel ni por teodolitos, los instrumentos que vemos en las calles en tripiés, sino con la ayuda del reloj. Pero lo interesante no es tanto medir el tiempo con precisión, sino controlarlo. De acuerdo a varios científicos, esto es bastante posible. Y lo mejor es que no contradice a la teoría de la relatividad. En el verano de 1980, Bob y yo trabajamos en la película Autos Usados, la cual se estrenó poco después, y la crítica no fue nada positiva. Así que nuestras carreras no andaban bien. Para combatir mi depresión y distraerme, fui a ver a mis padres a Missouri y un día, mientras estaba en la casa, decidí hacer un pequeño viaje al pasado, por lo cual subí al ático y encontré el álbum de fotos de la escuela de mis padres. Hojé varias páginas y con consternación descubrí que mi padre había sido el presidente de la clase. Por lo general, esta posición la tenían los inteligentes, los chismosos y amigos del profesor. Y eso me hizo darme cuenta de lo distinto que había sido a mi padre, pero siempre habíamos tenido una gran relación. Así que entonces la pregunta llegó a mi mente. ¿Mi padre y yo habríamos sido amigos si hubiésemos asistido juntos a la escuela? Habría sido grandioso ver a mis padres antes de que yo naciera. Había encontrado el argumento de mi siguiente película. 2 años después, el guionista Michael Robert Gale y su amigo Robert Zemeckis dieron vida a la película de viajes en el tiempo más popular en la historia. En la trama, el personaje principal, Marty McFly, viaja al pasado, evita accidentalmente que sus padres se conozcan y pone en riesgo su propia existencia. Tal situación está dentro de la paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si mataras a uno de tus padres en el pasado? Una respuesta popular es la creación de una secuencia de tiempo paralela, donde la persona culpable es eliminada. En la película, Marty tenía una foto con él y sus hermanos, y su rostro desaparecía gradualmente. Pero también había otras paradojas. Por ejemplo, cuando la madre de Marty, quien aún era joven, se enamora de su hijo adulto. El viajero en el tiempo podría haberse convertido en su propio padre, lo que es biológicamente imposible. Para cineastas, guionistas y novelistas, estas paradojas son motivo de reflexión. Para los científicos son el argumento en contra de viajar en el tiempo. Y además de estos argumentos hipotéticos, el astrofísico Lawrence Krauss posee una lista de otros muchos más convincentes. Por ejemplo, si tengo un pedazo de papel y lo doblo así, para llegar hasta aquí tengo que recorrer todo, pero habría una manera más rápida si hago un pequeño túnel. Si imaginamos esto en 3 dimensiones, entonces estaríamos frente a lo que se conoce como un agujero de gusano.
Si pudieras atravesar un agujero como este, sería un viaje en el tiempo. Pero sabemos que no hay agujeros de gusano de 2 vías. Se necesitaría mucha energía negativa. El problema es que ni siquiera sabemos si se puede crear este material en el laboratorio. Muchos piensan que es imposible. Desde el punto de vista científico, el viaje en el tiempo es solo una ilusión. Bueno, en teoría se podría, pero todo el conocimiento moderno del universo sugiere que no podrías recrear las condiciones necesarias para hacer un viaje. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Una forma de medir la existencia? ¿Una característica de los procesos físicos? ¿O la condición de la posibilidad de cambio? Todas estas definiciones son correctas e incorrectas. No hay suficiente tiempo en el mundo para comprender y explicar qué es en realidad el tiempo. Por el momento, acabamos de aprender a medirlo con mayor precisión, o al menos creemos que lo hemos hecho. No importa qué tipo de relojes tengamos, electrónicos, de arena, mecánicos, de pulsera, de pared, en torres, son solo mecanismos para medir el tiempo. E incluso si el reloj principal en el mundo se detiene, no pasaría nada. Alguien iría a arreglarlo.